Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de uno de los personajes más enigmáticos y fundamentales de la literatura universal, Homero. Pues prepárate, porque la historia de Homero está llena de misterios y curiosidades que te van a sorprender. Imagina por un momento la Grecia antigua del siglo VIII a.C. En ese tiempo existió un poeta, un Aedo, como se les llamaba entonces, que cambiaría para siempre el curso de la literatura. Este hombre era Homero, el legendario autor de la Ilíada y la Odisea. Pero aquí viene lo interesante. Nadie sabe con certeza si Homero realmente existió como una sola persona. ¿Te parece increíble? Pues sí, desde el período helenístico, los estudiosos han debatido si las dos grandes obras que se le atribuyen fueron escritas por la misma persona. Lo más fascinante es que el propio nombre Homero tiene un significado muy especial. En el dialecto jónico antiguo, Homeros significa rehén o prenda. Existe una teoría muy interesante que sugiere que este nombre proviene de una sociedad de poetas llamados los Homéridas, que literalmente significa hijos de rehenes. ¿Y sabías que la tradición lo describe como un hombre ciego? De hecho, hay un juego de palabras en su nombre que podría derivar de Omejorón, que significa el que no ve. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante. 7 ciudades diferentes reclamaban ser su lugar de nacimiento. Entre ellas estaban la isla de Quíos, Esmirna, Colofón, Atenas y otras más, cada una con sus propias historias y leyendas sobre el nacimiento del gran poeta. Sus obras, la Ilíada y la Odisea, no eran simples historias para los antiguos griegos, las consideraban relatos históricos reales. Estas epopeyas se convirtieron en el fundamento de toda la épica grecolatina y por extensión de la literatura occidental que conocemos hoy. Una de las leyendas más hermosas sobre su origen viene de Chipre. Según esta tradición, su madre era una mujer llamada Temisto, y su nacimiento fue profetizado por un oráculo que predijo que sería un gran cantor, que llevaría la gloria de Grecia por todo el mundo conocido. Lo más impresionante es que, después de más de 2800 años, seguimos hablando de Homero y sus obras continúan inspirando a nuevas generaciones. Sus poemas han sobrevivido al paso del tiempo, siendo traducidos a innumerables idiomas y adaptados en múltiples formas artísticas. La influencia de Homero en la cultura occidental es simplemente incalculable. Sus obras no solo nos entretienen, sino que nos enseñan sobre el amor, el honor, la guerra, la paz, la lealtad y la búsqueda del hogar. Temas que siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue realmente el autor de la Ilíada y la Odisea? Imagina esto. En la antigua Grecia circulaba un poema extraordinario, atribuido a un poeta helenístico, donde Homero mismo negaba categóricamente ser de Salamina. Es como si el mayor poeta de todos los tiempos nos hubiera dejado una nota personal diciendo: «Hey, no crean todo lo que escuchan sobre mí». En estos versos misteriosos, Homero declara con firmeza que ni aunque lo esculpieran en oro, ni aunque lo adornaran con los más brillantes rayos, jamás sería salaminio. También niega ser hijo de un tal Demágoras, algo que aparentemente era una creencia popular en aquella época. Lo más interesante es cómo termina el poema, con Homero dirigiéndose a la Hélade, la antigua Grecia, y mencionando específicamente a Quíos. Les dice que busquen a otro poeta para sus historias, pero que sus versos deben ser cantados por los helenos. Es como si estuviera dejando un testamento poético. Este fragmento es fascinante porque nos muestra lo compleja que era la cuestión de la identidad de Homero, incluso en la antigüedad. Mientras algunas ciudades se disputaban el honor de ser su lugar de nacimiento, él mismo, o alguien escribiendo en su nombre, rechazaba estas atribuciones.
¿Y por qué es esto relevante hoy? Porque nos muestra que la búsqueda de la verdad y la identidad ha sido una constante en la historia humana. Nos recuerda que incluso las figuras más importantes de la literatura pueden estar envueltas en misterio y que a veces las preguntas son tan interesantes como las respuestas. Además, este poema nos conecta directamente con el pensamiento de la antigua Grecia. Nos muestra cómo la poesía no era solo un entretenimiento, sino una forma de preservar la historia, de debatir ideas y de establecer identidades culturales. La mención específica de Quíos es particularmente interesante, ya que esta isla ha sido tradicionalmente considerada como uno de los posibles lugares de nacimiento de Homero. El hecho de que se mencione en este poema podría ser una pista sobre su verdadero origen, o quizás sea parte de una elaborada construcción literaria. Lo que hace que este tema sea tan apasionante es que nos invita a pensar en cómo se construye la identidad cultural. Cada vez que leemos estos versos antiguos, estamos participando en un diálogo que ha continuado durante milenios. Y aquí hay algo para reflexionar. ¿No es fascinante cómo un simple poema puede abrir tantas ventanas al pasado? Nos muestra que la literatura no solo nos entretiene, sino que nos ayuda a entender quiénes somos y de dónde venimos. Este debate sobre la identidad de Homero nos recuerda que la historia no es algo estático, sino un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Cada generación aporta nuevas perspectivas y descubrimientos a este gran misterio. Imaginen esto. Estamos hablando de alguien tan importante que prácticamente fundó la literatura occidental, pero curiosamente sabemos muy poco sobre su vida real. ¿No es increíble? Es como si tuviéramos un superhéroe literario cuya identidad permanece en las sombras. Les cuento algo interesante. Durante siglos, varias ciudades de la antigua Grecia se peleaban por ser reconocidas como el lugar de nacimiento de Homero. 7 ciudades diferentes querían ser su cuna, pero los expertos actuales tienen una teoría más probable. Todo apunta a que nuestro poeta venía de la región jónica de Asia Menor, lo que hoy sería la costa occidental de Turquía. ¿Y saben cómo llegaron a esta conclusión? Es fascinante. Analizaron el lenguaje usado en sus obras. Es como ser un detective lingüístico. El dialecto que aparece en la Ilíada y la Odisea tiene características muy específicas de esa región. Es como cuando reconocemos el acento de alguien y podemos adivinar de dónde viene. Pero aquí viene lo más intrigante. Existe un debate que ha mantenido ocupados a los académicos durante siglos. ¿Homero fue una persona real o es el nombre que se le dio a varios poetas que contaban estas historias épicas? Algunos investigadores, como Joachim Latax, creen que Homero era alguien que se movía en los círculos de la nobleza. Tiene sentido, ¿no? Para escribir sobre reyes y héroes, debía conocer bien ese mundo. Lo que sí sabemos es que estas historias comenzaron como tradición oral. Imaginen a un poeta recitando estos versos de memoria, cantando sobre las hazañas de Aquiles y las aventuras de Odiseo frente a un público fascinado. No había YouTube ni Netflix, amigos. Estas historias eran el entretenimiento de la época. Es como si Homero fuera el primer influencer de la historia, pero en lugar de subir historias a Instagram, creaba poemas épicos que han sobrevivido más de 2500 años. Eso sí que es tener impacto. Lo más sorprendente es que, aunque no podamos confirmar todos los detalles de su vida, sus obras siguen siendo relevantes hoy en día. Hablan de temas universales. El honor, el amor, la guerra, el regreso a casa, la lealtad. ¿Les suena familiar? Son los mismos temas que seguimos explorando en nuestras películas y series favoritas. Y aquí está la gran lección. A veces, lo importante no es tanto quién cuenta la historia, sino la historia en sí misma y cómo ésta nos sigue conmoviendo después de tantos siglos.
¿Sabían que Homero no solo nos regaló la Ilíada y la Odisea? Hay todo un universo de obras que se le han atribuido a lo largo de la historia. Y hoy vamos a sumergirnos en este fascinante mundo literario que va más allá de las epopeyas que todos conocemos. Imaginen por un momento una batalla épica, pero entre ranas y ratones. Sí, así como lo escuchan. La Batracomiomachia es una divertida parodia de las grandes batallas épicas, donde estos pequeños animales son los protagonistas. Es como si Homero hubiera decidido tomarse un descanso de las grandes hazañas heroicas para regalarnos una sonrisa. Pero esperen, hay más. ¿Han oído hablar de los himnos homéricos? Son como pequeñas joyas poéticas dedicadas a los dioses griegos. Cada uno cuenta historias fascinantes sobre las deidades, sus aventuras y sus relaciones con los mortales. Es como tener una colección de miniseries sobre el Olimpo. Y luego está el Margitz, una obra que lamentablemente se ha perdido en gran parte, pero que según los antiguos era una comedia que narraba las desventuras de un personaje, digamos, no muy brillante. Imaginen una comedia griega antigua, pero aquí viene lo interesante. Algunos autores antiguos estaban tan emocionados con el talento de Homero que le atribuyeron prácticamente todo el ciclo épico. Estamos hablando de una colección completa de poemas sobre la guerra de Troya, más allá de la Ilíada. Y no solo eso, también historias sobre Edipo y las guerras entre los pueblos de Argos y Tebas. Era como si Homero fuera el Marvel de la antigua Grecia. Sin embargo, los historiadores modernos nos traen de vuelta a la realidad. Después de años de investigación y análisis, la mayoría coincide en que muchas de estas obras fueron escritas después de la Ilíada y la Odisea. Es como cuando descubres que tu película favorita tiene secuelas hechas por otros directores. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Que estas obras, sean o no de Homero, nos muestran la increíble riqueza de la literatura griega antigua. Desde épicas grandiosas hasta comedias ligeras, desde himnos solemnes hasta parodias divertidas, hay de todo para todos los gustos. Es asombroso pensar cómo estas historias han sobrevivido miles de años y siguen cautivándonos hoy. Nos muestran que los antiguos griegos no eran tan diferentes a nosotros. También disfrutaban de una buena historia, ya fuera para emocionarse, reír o reflexionar. Vamos a sumergirnos en una fascinante historia que conecta el arte antiguo con el arte religioso que todos conocemos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió la imagen tradicional de Cristo que vemos en el arte bizantino? La respuesta podría sorprenderte. En el antiguo puerto de Corinto, específicamente en Céncreas, existía un extraordinario panel en el templo de Isis que ha cautivado a historiadores y expertos del arte durante siglos. Este panel contenía algo verdaderamente especial. Una pintura del legendario poeta griego Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea. Lo fascinante de esta pintura es cómo retrata a Homero. Su rostro, marcado por una notable severidad, y su postura corporal han llevado a muchos estudiosos a establecer una conexión sorprendente. Las primeras representaciones bizantinas de Cristo podrían haberse inspirado en esta imagen del poeta griego. Pensemos por un momento en las características que todos asociamos con las representaciones tradicionales de Cristo. Esa mirada profunda y seria, esa pose solemne que transmite sabiduría y autoridad. Ahora, imaginen encontrar estos mismos rasgos en una pintura mucho más antigua, en un templo dedicado a una deidad egipcia, representando a un poeta griego. Esta conexión nos revela algo extraordinario sobre cómo el arte evoluciona y se transforma a través de las culturas y el tiempo. Los artistas bizantinos, buscando una forma de representar la divinidad de Cristo, podrían haber encontrado en la imagen de Homero el modelo perfecto.
un hombre venerado por su sabiduría, cuya obra trascendió generaciones. Es importante notar que esta similitud no es una simple coincidencia. En el mundo antiguo, Homero era más que un simple poeta. Era considerado una figura casi divina, una fuente de conocimiento y verdad. Sus obras no solo eran historias, sino que contenían enseñanzas fundamentales sobre la vida, la moral y la condición humana. La fisonomía facial que vemos en esta pintura de Homero, con sus rasgos definidos y su expresión contemplativa, se convirtió en un modelo ideal para representar la sabiduría divina. Los artistas bizantinos, al adoptar estos elementos, crearon un puente visual entre la tradición clásica y la nueva fe cristiana. Esta conexión entre el arte pagano y el cristiano nos muestra cómo las culturas se entrelazan y se influencian mutuamente. No es raro que los primeros cristianos adaptaran elementos artísticos de su entorno cultural para expresar sus propias creencias. De hecho, esta práctica era común y ayudó a hacer el mensaje cristiano más accesible para las personas familiarizadas con el arte greco-romano. Lo que hace esta historia particularmente especial es cómo nos permite ver la evolución del arte religioso desde una nueva perspectiva. No se trata solo de copiar un estilo, sino de cómo diferentes tradiciones culturales se fusionan para crear algo nuevo y significativo. Esta revelación también nos ayuda a entender mejor el contexto histórico en el que se desarrolló el arte cristiano primitivo. Los artistas de la época no trabajaban en el vacío. Estaban rodeados de influencias culturales ricas y diversas que inevitablemente dejaron su huella en sus creaciones. Es fascinante pensar que cada vez que vemos una imagen bizantina de Cristo, podríamos estar observando un eco lejano de aquella pintura de Homero en el templo de Isis. Es un recordatorio de cómo el arte puede trascender el tiempo, las culturas y las religiones. Si te ha parecido interesante esta conexión entre el arte clásico y el bizantino, te invito a profundizar más en el tema. Hay innumerables ejemplos de cómo el arte antiguo influyó en el desarrollo del arte cristiano temprano, y cada uno tiene su propia historia fascinante que contar. ¿Cuándo vivió realmente Homero? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tanto debate sobre la época en que vivió el autor de la Ilíada y la Odisea? Es increíble pensar que incluso los antiguos griegos no se ponían de acuerdo sobre este tema. Imagina esto. Heródoto, conocido como el padre de la historia, nos dice que Homero vivió 400 años antes que él. Esto situaría a nuestro poeta en el siglo IX antes de Cristo. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone interesante. El Ánico de Lesbos tiene una versión completamente diferente. Según él, Homero estuvo presente durante la mismísima guerra de Troya. Sería como tener un reportero de guerra en primera línea. Mientras tanto, Eratóstenes nos dice, no, están equivocados. Vivió un siglo después de la guerra. Y la cosa no termina ahí. Algunos lo relacionaban con Licurgo, el famoso legislador espartano, mientras otros lo vinculaban con el poeta Arquíloco. Es como si estuviéramos jugando a un juego de adivinanzas histórico, pero hay más. Existía otro gran debate en la antigüedad. ¿Quién fue primero, Homero o Hesíodo? Es como el dilema del huevo y la gallina, pero en versión literaria. Genófanes y Filócoro estaban convencidos de que Homero fue anterior a Hesíodo. Incluso existe una obra llamada El certamen de Homero y Hesíodo, que los presenta como contemporáneos, casi como si hubieran sido compañeros de clase. Lo fascinante es que mucho antes de que Heródoto escribiera sobre Homero, ya era una figura legendaria. Pensadores como Heráclito, Teágenes de Regio y Píndaro lo citaban en sus obras. Era como la Wikipedia de la antigüedad. Todos lo consultaban y lo citaban. Hay una anécdota particularmente interesante sobre el tirano Clístenes de Sición. Aparentemente prohibió a los rapsodas
los artistas que recitaban poesía, competir en su ciudad porque los poemas homéricos alababan demasiado a sus rivales, los argivos. Imaginen prohibir una obra literaria por razones políticas. Aunque algunos historiadores sugieren que esta prohibición podría haberse referido a otras obras y no necesariamente a la Ilíada o la Odisea. Lo que hace tan especial esta historia es que nos muestra cómo, incluso en la antigüedad, existía un intenso debate académico y cultural. Es fascinante ver cómo diferentes pensadores y escritores intentaban ubicar a Homero en su línea temporal, cada uno con sus propios argumentos y evidencias. Si algo nos enseña todo esto, es que la importancia de Homero trasciende el tiempo exacto en que vivió. Sus obras han sido tan influyentes que incluso hoy, miles de años después, seguimos discutiendo sobre su vida y su legado. ¿Te has preguntado alguna vez si Homero, el legendario poeta griego, realmente existió? Esta duda no es nueva. De hecho, se remonta a la antigua Alejandría, donde dos brillantes filólogos, Genón y Helánico, causaron un verdadero revuelo en el mundo académico de su época. Estos estudiosos, conocidos como los corizontes o separadores, se atrevieron a desafiar la creencia establecida. Después de un minucioso análisis, llegaron a una conclusión sorprendente. La Ilíada y la Odisea no podían haber sido escritas por la misma persona. Las diferencias en estilo, narrativa y contenido eran demasiado evidentes para ignorarlas, pero no todos estaban de acuerdo. Grandes nombres como Aristarco de Samotracia, Zenódoto de Éfeso y Aristófanes de Bizancio defendieron fervientemente la autoría única de Homero. Este debate encendió una chispa que seguiría ardiendo durante siglos. En la era moderna, este misterio ha dado origen a diferentes escuelas de pensamiento. La escuela analítica, iniciada por François Hedelin y posteriormente desarrollada por Friedrich August Wolff, propone algo revolucionario. Los poemas homéricos serían en realidad una recopilación de distintas historias populares, unidas por diferentes autores a lo largo del tiempo. Imaginen un rompecabezas gigante donde cada pieza es una historia diferente, transmitida oralmente de generación en generación, hasta que alguien decidió unirlas todas en dos grandes obras maestras. Fascinante. Pero la historia da otro giro interesante. Los neoanalistas proponen una teoría intermedia. Sí, existió un Homero, pero fue tanto recopilador como creador. Como un DJ de la antigüedad, habría tomado historias existentes y las habría mezclado con su propio arte para crear algo completamente nuevo. Y luego están los unitarios, quienes defienden que cada poema tiene una visión tan coherente y una inspiración tan única que solo pudieron ser obra de una única mente brillante. Para ellos, la genialidad de estas obras es precisamente su unidad artística. Pero aquí viene lo más intrigante. ¿Y si Homero fuera una mujer? Richmond Lattimore lo sugirió en su provocador ensayo Homero. ¿Quién era ella? Samuel Butler fue incluso más específico, proponiendo que la Odisea fue escrita por una joven siciliana. Esta teoría inspiró tanto a Robert Graves que escribió una novela entera sobre ello. La hija de Homero. ¿No es increíble cómo una pregunta aparentemente simple sobre la autoría de dos poemas antiguos puede generar tantas teorías fascinantes? Cada nueva perspectiva nos ayuda a apreciar mejor estas obras maestras que han sobrevivido más de 2 milenios. Lo más hermoso de todo esto es que, independientemente de quién escribiera estos poemas, su impacto en la literatura y la cultura occidental es innegable. Siguen cautivando a lectores y estudiosos por igual, demostrando que el verdadero arte trasciende el tiempo y la autoría. Imagina por un momento una época sin libros, sin papel, sin manera de escribir las historias. Así era el mundo cuando nacieron la Ilíada y la Odisea.
La gran pregunta que ha intrigado a generadores de estudiosos es: ¿cómo se crearon realmente estas obras maestras? La mayoría de los expertos coinciden en algo sorprendente. Estos poemas épicos no fueron escritos por una sola persona sentada con pluma y papel. No, amigos. Fueron el resultado de una increíble tradición oral que pasó de generación en generación como un tesoro compartido entre muchos cantantes poetas conocidos como Aoidoi. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Estos poemas tienen una estructura única. Si los analizamos con detalle, encontramos frases que se repiten una y otra vez, incluso versos completos. Pero esto no era casualidad. Dos brillantes investigadores, Milman Parry y Albert Lord, descubrieron algo fascinante. Estas repeticiones eran típicas de las culturas que no conocían la escritura. Estas fórmulas, como las llamó Parry, eran como piezas de un rompecabezas que los poetas heredaban de sus maestros. Era su manera de mantener viva la historia, de recordarla y transmitirla fielmente. Pero aquí es donde el debate se pone realmente interesante. Algunos estudiosos como Wolfgang Schadewald y Vincenzo Di Benedetto tienen una opinión diferente. Ellos dicen: esperen un momento. Estos poemas son demasiado complejos para ser solo orales. Y tienen buenos argumentos. La estructura es increíblemente elaborada. Hay referencias cruzadas entre partes muy distantes del texto y el uso de las fórmulas es sorprendentemente creativo. ¿Y sabes qué propuesta conciliadora surgió? Albert Lord y la filóloga Mina Skafte Jensen sugirieron algo brillante. Tal vez un Homero que no sabía escribir dictó sus poemas a un escriba. Esto habría ocurrido allá por el siglo VI a.C., o incluso antes. Imaginen esa escena, un poeta recitando durante días mientras alguien transcribía cuidadosamente cada verso. Pero hay quienes van más allá, como Gregory Nagy, que propone algo aún más radical, que no existió un texto definitivo de estos poemas hasta la época helenística. Es como si las historias hubieran estado en constante evolución durante siglos. Imagina por un momento que eres un detective literario, siguiendo las pistas geográficas que Homero dejó en sus obras. Lo primero que llama la atención es el asombroso conocimiento que tenía sobre la costa turca actual. Sus descripciones de Samotracia y del río Caistro, cerca de Éfeso, son tan precisas que parece como si hubiera caminado por esos lugares. Pero aquí viene lo interesante. Cuando describe la península griega, las cosas cambian. Con excepción del famoso catálogo de las naves, sus referencias son bastante vagas. Es como si conociera mejor la costa de Asia Menor que la propia Grecia continental. ¿No te parece curioso? Esto ha llevado a muchos expertos a pensar que Homero probablemente era originario de la zona occidental de Asia Menor o de alguna isla cercana. Hablemos ahora del increíble catálogo de las naves. ¿Te imaginas memorizar 178 nombres de lugares diferentes? Pues eso es exactamente lo que encontramos en la Ilíada. Lo más impresionante es que, aunque muchos de estos lugares ya eran desconocidos, incluso para los antiguos geógrafos griegos, hasta ahora no se ha encontrado ni un solo error en las ubicaciones mencionadas. Es como tener un GPS de la antigua Grecia, pero cuando llegamos a la Odisea, el panorama cambia completamente. Las aventuras marinas de Odiseo nos llevan a lugares que la mayoría de los historiadores consideran puramente fantásticos, aunque curiosamente los antiguos intentaron encontrarles ubicaciones reales. Según la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, había diferentes teorías. Algunos decían que Odiseo vagó por Libia, otros por Sicilia, y otros insistían en que navegó por el océano o el mar Tirreno. Y aquí viene uno de los debates más interesantes: la ubicación de Ítaca, el hogar de Odiseo. La descripción que hace Homero de esta isla no coincide del todo con la Ítaca que conocemos hoy.
Es como si tuviéramos un rompecabezas donde algunas piezas no encajan perfectamente. ¿Qué nos dice todo esto sobre Homero y su obra? Nos muestra que la realidad y la ficción se entrelazan de manera fascinante en sus poemas. Por un lado, tenemos descripciones geográficas increíblemente precisas, y por otro, lugares que parecen surgir directamente de la imaginación del poeta. Es como si Homero hubiera creado un mapa donde los lugares reales y los imaginarios coexisten en perfecta armonía, tejiendo una red de historias que han cautivado a lectores durante miles de años. Sus obras son como una ventana a un mundo donde la realidad histórica y la fantasía poética se funden en una narrativa única. Algo fascinante sobre la literatura griega que seguramente te sorprenderá. Los griegos amaban tanto la épica homérica que la convirtieron en su principal método de enseñanza. Y lo más asombroso es que, aunque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, podían recitar de memoria largos pasajes de estos poemas. Es como si hoy en día todos supiéramos de memoria capítulos enteros de nuestras series favoritas, ¿no crees? Pero aquí viene lo más interesante. La épica homérica no solo era entretenimiento, era el Netflix y el YouTube de la antigua Grecia combinados. Los poemas se cantaban acompañados de lira, creando un espectáculo único que mezclaba música y narrativa. Era como un concierto y una obra de teatro al mismo tiempo. La influencia de Homero fue tan grande que prácticamente creó un lenguaje propio. Los poetas líricos posteriores adoptaron su vocabulario, sus fórmulas y hasta sus famosos epítetos. Es como si hoy un influencer creara expresiones que todo el mundo empezara a usar en sus videos y publicaciones. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Mientras la épica contaba historias de héroes y dioses con un lenguaje elevado, surgió un género llamado Jambo que hacía exactamente lo contrario. Era como el anti-Homero, usando un lenguaje cotidiano y haciendo parodias de esas historias heroicas. Imagina los memes de hoy, pero en verso. La épica y la lírica tenían algo en común. Ambas se presentaban en público, en banquetes y festivales. Era como los conciertos actuales, pero con poesía. Con el tiempo, surgieron los rapsodas, que eran como los covers de hoy, artistas especializados en interpretar obras de otros. Lo fascinante es que este sistema funcionó durante siglos. Los poemas se transmitieron de generación en generación, preservando la cultura y los valores griegos. Es increíble pensar que sin tecnología, sin internet, sin redes sociales, lograron crear un sistema de comunicación tan efectivo. Y aquí está la reflexión final. No es sorprendente cómo los antiguos griegos encontraron una forma de hacer viral el conocimiento sin necesitar ninguna de nuestras herramientas modernas. Quizás hay algo que podemos aprender de ellos sobre el poder de contar historias. Si te ha gustado este viaje por la literatura griega antigua, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios qué te pareció más interesante sobre la épica homérica. Nos vemos en el próximo video.